Buenas noches, mi nombre es Alicia Puchana Pinayú, estudiante del programa de Derecho de la Universidad Popular del Cesar. Hoy les voy a hablar sobre la tipología de nuestras sentencias constitucionales escritas por Hernán Alejandro Olano García. ¿En qué consiste este escrito? Como resumen a esto, se presenta aquí hace 21 tipos de sentencias de la Corte Constitucional, organizados en 6 clases de modulaciones basadas en los criterios de interpretación de la alta corporación que ha utilizado desde el 1992 para expedir sus fallos, así como los principios fundamentales de toda la sentencia constitucional. La sentencia constitucional es un acto procesal, decisión de un colegio de jueces que pone término a un proceso. Es una actividad dirigida a la interpretación e integración creadora del derecho. Esto sin olvidar su dimensión política, como sostiene acertadamente Ángel Garrorena Morales. Según lo expresado por Domingo García, las sentencias constitucionales, como es obvio advertirlo, es una modalidad de género de sentencia. Seguido a esto, la sentencia de la Corte Constitucional, como las demás ramas judicial, se pueden clasificar en estimatorias y desestimatorias. Según el concepto de Palomino Machengo, las primeras acogen la demanda, la segunda no les da la razón. Sin embargo, este es un esquema muy elemental de la inconstitucionalidad de las leyes, que eventualmente la declaración de la inconstitucionalidad de ella puede terminar ocasionando mayores inconstitucionalidades que las que busca remediar. Las decisiones de la Corte Constitucional no tienen en Colombia mayores posibilidades de ser impugnadas ni rectificadas dentro del sistema jurídico interno. La única posibilidad de superar interpretaciones erróneas y abusivas es el extraño procedimiento y nulidad del fallo constitucional, el cual nunca ha prosperado, como ya lo manifesté en el otro libro, una vez expedido el fallo. Si no es como nuestro gesto, debemos quejarnos ante el juez. ¿Sabían que una sentencia simple se puede limitar a decir si una ley es exequible o inexequible sin modificar su contenido? ¿Sabían que las sentencias complejas incluyen modalidades como las interpretativas, integradoras, moduladoras o aditivas que transforman el alcance de una norma? ¿Sabían que las sentencias interpretativas salvan a una ley explicando cuál es la única lectura inconstitucionalmente válida para su expulsión de ordenamiento? ¿Sabían que las sentencias aditivas agregan un elemento en el legislador que el legislador omitió cuando esa omisión afecta a derechos constitucionales?
¿Sabían que las sentencias integradoras complementan un vacío legal para hacer que la ley sea coherente con la Constitución? ¿Sabían que la Corte puede dictar sentencias moduladoras que deciden cuándo y cómo empiezan a aplicarse los efectos de la decisión? ¿Sabían que también existen sentencias sustitutivas en las que la Corte reemplaza una parte del texto legal por otra compatible con la Constitución? ¿Sabían que la Corte puede emitir sentencias inhibitorias donde no entra a decidir a fondo por qué encuentra defectos en la demanda o falta de competencia? ¿Sabía que algunas sentencias tienen efectos ergamones, es decir, obligan a todos mientras que otras se limitan a las partes del proceso? ¿Sabían que las sentencias constitucionales pueden ser condicionadas donde la norma es válida si se aplica bajo ciertos parámetros fijados por la Corte? Seguido a esto, como resumen, les voy a hablar sobre el actor presenta una clasificación de 21 tipos de sentencias de la Corte Constitucional colombiana, agrupadas en 6 clases de modulaciones, según los criterios interpretativos de la Corte que ha usado desde el 1992. Además, expone los principios fundamentales que debe cumplir toda una sentencia constitucional, como lo dije al inicio del video. La sentencia constitucional se define como un acto procesal emitido por un órgano colegiado cuya función es interpretar, crear derecho como una dimensión jurídica y política, a diferencia que de otras decisiones judiciales protege intereses públicos y valores constitucionales, no intereses privados. Modulación tradicional. Esta corresponde a las sentencias típicas de constitucionalidad, ya sean exequibles, inexequibles, exequibles condicionadas. Estas resuelven de manera si una norma es compatible a la Constitución. Modulaciones que afectan al contenido de sentencias manipulativas. Son 3 decisiones en las que la Corte interviene con el contenido normativo. Esto con el fin de ajustarlo a la Constitución. ¿Esto que incluye? Esto incluye interpretativas y condicionales. Esta se declara inexequible la norma bajo criterio entendimiento. La integradora o aditivas es la Corte que añade un elemento que falta. La sustitutiva, esta reemplaza parte de la norma por otra constitucionalmente válida. Apelativas o exhortativas. Esta consiste en que la Corte pide al legislador modificar o corregir la norma. Modulaciones relativas al efecto temporal. Esta define cuando producen efectos de la sentencia, ya sea retroactivas, que esta de sus defectos se aplican hacia atrás. El profuturo, efectos solo hacia adelante. La inconstitucionalidad diferida o constitucionalidad temporal permite que la norma siga vigente por un tiempo mientras se corrige. La modulación del derecho de los jueces son decisiones que impactan la devolución de la jurisprudencia.
ya sea fundadoras de línea, que éstas crean una nueva línea jurisprudencial. Sentencias hito, estas marcan un cambio importante. Confirmadoras de principio, estas consolidan criterios previos. Jurisprudencia estas son decisiones de alta difusión o impacto social. Otros modelos sin modulación, estas incluyen que no modifican efectos temporales o de contenido, ya sea el control concreto de constitucionalidad. Estos son casos específicos. Declarativas de inconstitucionalidad por omisión legislativa, que también se habló desde el principio del video. Con efectos personales, estas son para ciertas personas. Atípicas y sobre omisiones legislativas en general. Como punto final o conclusión, este texto ofrece una clasificación detallada de las decisiones de la Corte Constitucional, mostrando cómo éstas pueden modificar, interpretar, modular o complementar normas, y establece los principios estructurales que toda sentencia debe cumplir. Es una radiografía completa de funcionamiento jurídico y técnico de la justicia constitucional en Colombia. Muchas gracias. Esto ha sido mi aporte al texto asignado del señor Olano García. Hernán Alejandro Olano García, que trata sobre las tipologías de nuestras sentencias constitucionales. Muchas gracias.